información en la aplicación todavía, y es porque están dándole mantenimiento al servidor, y cuando le dan mantenimiento al servidor, básicamente yo no puedo accesar ni siquiera al dashboard. Entonces me tuve que esperar, y ahorita que me fijé, me di cuenta que ya lo soltaron, ya está release, pero no en la aplicación, sino me refiero para poder trabajar en él. Así que lo va a ver durante el transcurso del día. Viene un capítulo y un texto bíblico ahí en la parte de mero abajo, Proverbios 14:22. ¿Quién se lo sabe de memoria, hermanos? Es un texto de los básicos que todo creyente debe de saber, sin verlo. Creo que hay música de background, hijo. Ah, ok. Acá las alcanzo a escuchar. Revisa las dos. Bien. ¿Qué dice por ahí Proverbios? A ver, hermanos. Este es un refrán, es un dicho que lo dijo uno de los sabios de aquellos tiempos, pero que tiene que ver precisamente con los diferentes caminos que se han dado en relación al término, al concepto, a la idea de Dios. Recordemos que el hombre desde su inicio, desde su creación, el hombre siempre ha tenido un impulso para formar no solo su percepción o su imagen acerca de Dios, sino que han existido diferentes pensadores o pensamientos en donde el hombre de alguna manera ha invitado a otros a decirle, este es el verdadero Dios o este es el camino para acercarse a Dios. Así que al considerar Proverbios 14:12 va a ser nuestro texto base, hermanos. Este no lo tenemos que aprender en 5 minutos. Está muy sencillo. Así que la semana que entra por ahí ocuparemos un voluntario. Hay camino que al hombre le parece que dice derecho o recto, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Así que este es el libro, vuelvo a repetir que vamos a estar trabajando a partir de esta semana. Voy a hacer un comentario. Yo solo lo tomo como referencia, pero en realidad tengo otros libros a los cuales los voy a estar cotejando y voy a trabajar precisamente como lo hago generalmente, con las páginas oficiales de las páginas de ellos, de los websites de ellos, para poder traer información lo más actual en relación a ello. Así que cuando hablamos de vamos a entrar a la introducción, hermanos. Antes que entremos a la introducción, yo quiero preguntarle a usted, ¿cuáles son las 5 religiones o movimientos religiosos que se le viene a la mente cuando decimos la palabra Dios? Alguien que quiera compartir. 5 que se les venga a la mente. 1, judaísmo, cristianismo, hinduismo, muy bien. Sí. Uf. El Islam. A ver, ya dijeron 5, que no se repitan. Alguien que diga otro más. Catolicismo. Los mormones. Testigos de Jehová. Los adventistas. Esos entran en una denominación del cristianismo. La cienciología cristiana, la teología liberal. ¿Qué más? Aquí hay muchas. Los episcopales. ¿Qué más, hermanos? Se le viene a la mente. La iglesia de Inglaterra. Y si se fija, en realidad, hermanos, cuando se hace una consulta, ¿cuántas religiones hay a nivel mundial, hermanos? Hay miles, hermanos, así como me está escuchando. La diferencia está que las más populares, las que nosotros más nos abocamos, son estas. Sin embargo, algo que a mí me llama mucho la atención es por qué es tan importante para un cristiano que un cristiano conozca otros movimientos religiosos. ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su objetivo? ¿Quiénes de ustedes antes de venir a la iglesia cristiana profesaron otro pensamiento religioso? Levante su mano. Berta. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué profesó, hermana Karen? Lo mismo. ¿Alguien diferente? No. Es la más popular, que de hecho, dicho sea de paso, hablar de la iglesia católica aún sigue teniendo el control de la religión más popular a nivel mundial. Lo que sobresale de este movimiento religioso es que está
clasificado todavía que están perdiendo adeptos, está disminuyendo su número de credos. Entonces, esto obviamente los llama la atención como una alerta, pero a la misma vez hay que ver por qué están disminuyendo su número de creyentes y hacia dónde se están yendo esos pensadores o esos simpatizantes. Así que cuando hablamos de la palabra ¿cuál camino? Dice por ahí a manera de introducción, dice, alguien en alguna ocasión escribió, se pierde intencionalmente, ya que todos tenemos un destino a donde llegar. Pero lo que sí es cierto es que hay influencias, circunstancias y falta de conocimiento que terminan desviando a algunos de la dirección correcta. Lo mismo se puede decir de la vida espiritual de un creyente, por lo que debemos estar apercibidos de las doctrinas falsas que se hacen llamar verdad, como lo escribió el apóstol Pablo. Cuando se estudian las cartas del Nuevo Testamento, hermanos, yo vuelvo a repetir lo que digo constantemente y no es que sea lo único que se me venga a la mente, es que era lo que más estaban enfocados como puntos principales los apóstoles. Y es precisamente, si alguien me ayuda con Efesios 4:14 y Gálatas 1:8. Algo que ya existía en la iglesia inicial y los apóstoles se dedicaron mucho a prevenir, a enseñar, a cuidar en la vida del cristianismo, de la gracia, de la vida del Hijo de Dios, es esto, hermano, que los creyentes tuvieran a conocimiento que van a tener a su alrededor diferentes pensamientos en relación a Dios, pero deben de tener el debido cuidado de entender hacia dónde nos lleva la Biblia y hacia dónde no nos lleva la Biblia, hacia dónde nos puede llevar alguien que usa el nombre de Dios y hacia dónde nos puede llevar alguien que usa el nombre de Dios, pero de manera incorrecta. Así que vamos a empezar con Efesios 4:14, ¿quién lo tiene por ahí? El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Efesios y les hace recordar que la iglesia, cuando ya tiene una doctrina, cuando ya tiene un credo, cuando ya tiene bases en relación a su relación con Dios, la iglesia puede, debe y cuida su relación con Dios a través de lo que está inspirado por la palabra de Dios o la enseñanza de la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿quién recuerda cuáles eran algunos de los movimientos religiosos más populares de la iglesia del Nuevo Testamento? Correcto. Ya estaba el judaísmo, que todavía a la actualidad está el judaísmo, que es otro de los que vamos a ver, que no sé si lo incluí, pero sí lo vamos a ver el judaísmo. ¿Qué es? ¿Qué más? El gnosticismo, a pesar de que pertenecían a una filosofía, utilizaban el nombre de Dios y lo consideraban hasta cierto punto como una religión. ¿Qué más? A ver, hermanos. Ok. El paganismo, toda la idolatría. ¿Qué más? Estaban la doctrina de los romanos, los esenios, los celotes, los nicolaitas y muchos grupos religiosos que ellos se dedicaban precisamente a tener un concepto acerca de Dios. Algo que ya existía en aquellos tiempos es que cuando se presenta el Evangelio de Jesucristo, no meramente, como dijera alguien por ahí, una manera nueva de hacer ver a Dios, no, sino la manera correcta de que el hombre se debería acercar a Dios, porque el despertar de las religiones en la iglesia del Nuevo Testamento fue a raíz, hermanos, de que el hombre comenzó a tomar la filosofía, su credo acerca de Dios, y en base al Antiguo Testamento, aunado a sus opiniones personales, comenzó a producir sus propios movimientos religiosos. Por ejemplo, los celotes, a pesar de que era un grupo guerrillero, ellos consideraban que trabajaban o todo lo que hacían lo hacían de parte de Dios. Entonces, de hecho, uno de ellos era precisamente el apóstol Pedro, perdón. Este hombre era un celote y fue llamado por Jesús, no mantuvo su mismo credo, pero lo que sí llama la atención es que muchas de sus actitudes cuando fue discipulado por Jesús, todo apuntaba que él todavía tenía ese concepto. Hasta después, obviamente, recibe el mayor entendimiento, el entendimiento pleno de qué se trataba la vida cristiana. Así que dice por ahí, han venido influencias, han venido circunstancias, ha habido falta de conocimiento. Y dijo el apóstol Pablo, por lo tanto, la iglesia, si algo debe de cuidar,
es saber que no debe de ser distraída, no debe de ser confundida, no debe de ser desviada de lo que ya aprendió en relación a la vida cristiana. ¿Y qué dice Gálatas 1:8? ¿Sabían ustedes que todavía en la actualidad existen personas que toman el podium o el púlpito, como nosotros le llamamos, y hacen ver que tienen aparentes revelaciones, inspiraciones, iluminaciones, éxtasis, en donde ellos dicen que se les aparece Dios o un ángel y traen un mensaje totalmente diferente a lo que la Biblia lo enseña? Y los hombres los comienzan a seguir, hermanos. ¿Sí sabían eso? Yo les pregunto a ustedes, y muy sinceramente, ¿qué pasaría si yo de repente llegara el próximo domingo y les dijera, ¿saben qué, hermanos? A mí vino un ángel del Señor y me instruyó que esta es la verdad. Y yo empiezo a utilizar términos bíblicos, pero con otra interpretación, con algo que no es bíblico. ¿Qué pensaría usted de mí, sinceramente? Esa es su opinión personal. Yo le pregunto también a los demás. ¿Y cómo está segura si yo puedo decir que yo soy el pastor y que yo soy el que está al frente por llamado divino? ¿Quién más quiere debatir? ¿Y a mí no me habla el Señor? ¿De veras? ¿Lo creen eso? ¿Y dónde queda toda mi historia, todo mi tiempo sirviendo al Señor como pastor o como maestro? ¿No vale? ¿No vale que yo pueda tener una revelación del cielo? Más santo. Mm. La gran mayoría de los movimientos religiosos que existen en la actualidad, hermanos, ¿sabían ustedes que pertenecen a maestros de la Biblia que compartieron sus diferentes puntos de vista y al no estar de acuerdo con sus pastores, ellos terminaron formando y creando sus propias denominaciones o religiones? Esto ha sucedido, de hecho vamos a ver aspectos bien importantes sobre los diferentes movimientos religiosos más comunes, su historia, cómo trabajan, cómo han llegado a ese alcance, su doctrina, sus puntos cardinales y a la misma vez, por qué razones que nosotros no podemos aceptar esos pensamientos. Mire, actualmente, los testigos de Jehová se hacen llamar cristianos. Actualmente. Actualmente la iglesia mormona se hacen llamar cristianos. Actualmente la iglesia católica hace algunos años se hace llamar cristiana, cuando antes a los cristianos era un término que ellos no aceptaban. Y supuestamente uno de sus supuestos vicarios recibió una revelación y dijo, sí, ahora somos cristianos y ahora ya todos cambiamos de bando. Lo digo bajo ese sarcasmo porque entonces, ¿dónde queda toda la historia que han conservado y se ha fundamentado por tantos años? Una de las bases principales de una sana doctrina es que desde sus inicios está fundamentada en la iglesia, en los apóstoles, es una doctrina apostólica y no cambia, no ha cambiado. Y no es que no querramos que cambie, es que fue inspirada por Dios, se establecieron las bases y nosotros lo único que hacemos es que las aplicamos a nuestra vida. Ese es un fundamento principal, primordial de una sana doctrina. Ellos no voy a entrar en esos puntos, lo lamento mucho porque es muy extenso, yo solo estoy abarcando la introducción, no puedo responderle en un minuto, es mucha información. Lo único que le puedo decir es que ellos pertenecen a lo que se le conoce la raza judía con el pensamiento en relación a la ley, hasta ahí lo concreto. Pero aún ellos viven en otra era, es todo lo que puedo responder porque traigo más información que créanme, se despiertan muchas dudas, hermanos. Pero yo les voy a contestar como le contesto a uno de mis hijos. Cuando llega un punto en donde me hace tantas preguntas, le digo, búscalo, léelo y luego platicamos. ¿Por qué lo hago?
Porque el tener el conocimiento no significa que yo soy una persona que le aplasta un botón y yo le voy a responder. Cada uno de nosotros tenemos el deber de aprender. Usted tiene el deber de aprender. Lo que yo enseño, usted simplemente lo va a confirmar o lo puede debatir. Eso es lo que le puedo decir. Por eso es que es tan importante que todo cristiano tenga a consideración la palabra de Dios como su alimento espiritual y a la misma vez, en algún momento cuando en tu escuela alguien te dice, no, mira, yo voy a tal lugar, tú digas, qué buena onda, ¿verdad? Yo respeto. No, investiga de qué se trata ese pensamiento para que en algún momento tú puedas ser de bendición para esa persona. Ustedes tienen amistades que son testigos de Jehová, que son mormones, que son católicos, que son ateos, que pertenecen a la teología liberal, que pertenecen al judaísmo, que pertenecen a la cienciología, que pertenecen al gnosticismo, al semignosticismo, y les puedo hablar de más movimientos, al liberalismo, al radicalismo, de más movimientos que hay dentro de aquí en El Paso, Texas, sin irnos tan lejos, hermanos. Y yo creo que todo cristiano debe de saber cómo tomar a consideración esas enseñanzas. No para discutir, no para debatir, no para corregirle a la persona y decirle, tú estás mal, ese no es el propósito. El propósito es que nosotros les podamos guiar a la palabra de Dios, porque la Biblia enseña que todo camino parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En otras palabras, llegó un punto en donde lo que aprendieron en realidad los desvió de la palabra de Dios. Y también vamos a tomar a consideración el pensamiento cristiano. ¿Por qué es que somos cristianos? Porque es que usted viene a la iglesia cristiana, usted se congrega, aprende la palabra de Dios, y si la iglesia cristiana ha sido atacada y si tiene puntos débiles, también los vamos a ver. ¿Por qué? Porque no se trata de sacar la mejor religión o de convertir la mejor religión. Se trata esto, hermano, de aprender en dónde estamos cimentados. De eso se trata la vida cristiana. Yo me he encontrado personas que me han dicho, le voy a platicar una anécdota, la viví ayer, calientita, ¿verdad? Iba manejando y se emparejó un carro a mi lado, como un semáforo. Y yo traía mis vidrios abajo. Y el que venía a un lado de mí era una señora adulta, baja su vidrio y me dice, señor. Y dije, no, pues yo no soy señor, ¿verdad? ¿Quién le está hablando? Me dice, joven, sí soy yo, ¿verdad? Y luego me dice, ¿sabía que Dios le ama? Y luego me le quedé viendo, le digo, sí, sí lo sé. Y luego me dice, vengo muy contenta porque yo me congrego los sábados y nosotros todos los sábados se los dedicamos al Señor. Dice, estoy muy contenta por ello. Obviamente yo no, era un semáforo, fue en cuestión de segundos, hermanos, pero yo pude detectar rápidamente que pertenecía al movimiento adventista o a los famosos sabatistas. Y me dice, nomás le quiero recordar que Dios le ama. Le digo, muchas gracias. Digo, que tenga muy buenas tardes. Prendió la verde y nos fuimos los dos. Pero les digo una cosa, hermanos, es interesante cómo se está formando escatológicamente un pensamiento que todas las religiones van a acercar al hombre a Dios, algo que se va a ver en el tiempo de la gran tribulación. Que esta plataforma que se está viviendo en la actualidad son los preparativos de cocinar una religión mundial con un solo credo, un solo Dios, pero en realidad la Biblia enseña en Apocalipsis que es un rotundo engaño. Y ese engaño, lamentablemente, se va a clasificar porque viene desde una índole satánica, en donde al final del día la bestia va a recibir la adoración. Entonces, en realidad, hermanos, sí es bien importante que nosotros aprendamos de ello. Betty. Eso es cierto, nosotros vamos a estar hablando en relación a ello. En aquella ocasión no teníamos grabación en línea y no crean, de repente me escriben personas haciéndome preguntas y yo no tengo ninguna objeción a hablar con la total claridad en relación a otros movimientos religiosos. No para discutir, hermanos. Esto yo lo hago con la finalidad de enseñar. Sea lo que me expongo como cualquier persona que hace este tipo de enseñanzas, pero es lo que debemos de hacer. Las iglesias cristianas debemos de enseñar los movimientos más populares. ¿Por qué? Porque me ha pasado cristianos que estoy conviviendo con ellos y me doy cuenta, hermanos, abiertamente, que traen sus Biblias y no son Biblias acorde a lo que viene siendo la canonización de la palabra de Dios, de lo que nosotros le llamamos la más popular, la Reina Valera. No, he conversado con cristianos que traen su Biblia de los Testigos de Jehová y es la que leen. Y yo me quedo así, le digo, ¿cuánto tienes con tu Biblia, hermano mío? No, ya tengo como un año. Tu pastor nunca se te ha acercado, nunca te ha visto.
Nunca te ha preguntado, he tenido experiencias de personas que dicen que son cristianos, que tienen a Cristo en su corazón. ¿A qué iglesia asistes? Abiertamente me dicen, al Salón del Reino. Y hay una confusión tan peligrosa, porque muchos cristianos, principalmente recién nacidos en el Evangelio, van creando una filosofía, un pensamiento, un credo, que básicamente Dios está en todos lados. Y eso es un juego de palabras, eso es algo muy peligroso, hermanos. Entonces, ese es el propósito de estas enseñanzas que vamos a estar viendo. Así que dice, ¿es importante estudiar las doctrinas falsas? Sí. Para empezar, ¿qué significa la palabra falso? Pero se puede ver como algo verdadero, hermana Carrera. ¿No opina usted eso? ¿Hasta cuándo se da cuenta usted que es falso, hermana Carrera? Es para usted la pregunta y nos comparta a los demás. Pero mientras tanto, toda la imagen, creo que se me movió, sí, bien. Toda la imagen, todo lo que se logra percibir, se ve como si fuera verdadero. No se le haga extraño, de hecho creo que les compartí a los hermanos, que hay un pensamiento de que se va a crear una religión llamada o fundada bajo la inteligencia artificial. ¿Sí vieron el artículo que les mandé, hermanos? Esto es totalmente para tener esta iglesia como algo que es verdad. Entonces, hay que ser muy sabios y muy cautelosos de qué se trata esto. ¿Sí tienes audio, hijo, en tu switcher? Con eso. Bien. Víctor. Entonces, otra segunda opinión también muy apropiada es que esto sucede, esto se observa hasta cuando se compara con lo correcto. ¿Quiénes han comprado algo original y algo pirata? ¿Y quiénes han comprado algo pirata que pareciera ser original y que se da cuenta hasta que compra uno original? Dice el hermano José, ya ni se sabe. Es cierto, yo creo que pasa mucho en los materiales. Entonces, en realidad el Hijo de Dios encuentra la verdad de la palabra de Dios, Jesucristo, como uno de los puntos cardinales, la salvación, hasta que estudia tanto como la verdad de la salvación, como el pensamiento de otros credos religiosos. Entonces, es por eso, hermanos, que es tan importante que todo cristiano aprenda ello. La respuesta es un sí. Por el paso de todos los tiempos, dice por ahí, han existido ideas, conceptos, filosofías, personas que han marcado la verdad como una perspectiva personal, llevando al hombre a diferentes caminos. Pero su fin es camino de perdición. El mismo Jesucristo se los dijo a sus oyentes, que solo hay un camino y es él. Juan 14:6, por favor. Hernán, revisa el audio. Una de las palabras más escandalosas que pudo decir Jesús en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando las demás, principalmente los judíos, lo vieron a él como el camino para acercarse a Dios. Definitivamente que fue uno de los momentos más intensos que vivió Jesús, pero es que esta es la verdad, el único camino para poder tener comunión con Dios y como resultado ser rescatado de la condenación y como fin heredar la vida eterna es por medio de Jesucristo. Y dice que solo hay un camino y es él, y aun cuando los tiempos pasarán, sus palabras no lo harían. Lucas 13:31. ¿Sí tienes, hijo? ¿Sí está saliendo switcher? Bien, con eso. ¿Quién lo lee? Vuelve a repetirlo, por favor, Julián. Lucas 13:31. Bien, ok. Bueno, el texto bíblico, entonces probablemente lo traigo incorrecto, pero la esencia del texto bíblico es: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gracias, Julián. Dice, tenemos la Biblia, la cual es el mensaje de Dios para el hombre. Si algo le establecieron los apóstoles a las iglesias en el Nuevo Testamento, es que la manera en la que el hombre
va a poder comprender, entender, vivir y tener una correcta comunión con Dios con dirección a la vida eterna es a través de la palabra de Dios. ¿Y por qué lo tengo que enfatizar así? Porque una de las características de los movimientos o de las sectas, de los movimientos religiosos o de las sectas, es que suelen utilizar un segundo libro para poder interpretar la palabra de Dios. Y esto ya lo he dicho anteriormente. Esto es algo totalmente peligroso, no solo que se ve en otras religiones, sino que también dentro de las mismas iglesias cristianas se está practicando. He conocido exponentes de la Biblia, ni siquiera me atrevo a llamarlos predicadores, mucho menos pastores, exponentes de la Biblia que han sacado sus libros y dentro de las reuniones de los cristianos les dicen, voy a predicar con este libro. Hermanos, yo los oigo y digo, qué bárbaros. ¿Cómo pueden hacer eso? En una conferencia estoy de acuerdo que tú puedes presentar tu libro, pero no puedes usar un libro como diciendo que es la palabra de Dios. Eso es algo totalmente incorrecto. Ahora dice aquí entonces lo siguiente, es importante estudiar las doctrinas falsas. Nuevamente surge la pregunta. Y dice, otra razón de mayor importancia es para ayudar a otros que tienen dudas en relación a otros pensamientos acerca de Dios. Yo pregunto, hermano, usted que pertenece al cristianismo, ¿se le han surgido dudas si aquellos que dicen por ahí que también son cristianos, si verdaderamente son cristianos y heredarán la vida eterna? ¿Sí se ha hecho esa pregunta? ¿No le ha pasado que de repente conoce personas que tienen una vida moral mucho más alta del estándar de muchos cristianos y uno dice, parece que en esa iglesia sí los están ayudando? De hecho, yo tengo una conocida, una señora que es mormona, y digo conocida porque me atiende en un lugar. Y ella sabe que yo soy pastor y que soy cristiano, y yo sé que ella es mormona y sus hijos son misioneros. Ella es totalmente devota. Y en ocasiones, en cuestión de minutos, hemos debatido en relación a la vida de Jesucristo, porque ellos consideran a Jesucristo como un alto profeta, un profeta muy apreciado, pero no lo llevan al punto de tenerlo a la par del Hijo de Dios dentro de la divinidad. Y algo que me llama mucho la atención es que esta señora, hermanos, en serio, ¿sabe qué fue lo que me dijo una vez? Me dice, mucha gente cuando habla conmigo piensa que soy cristiana, así como tú. Dice, pero yo les digo que soy mormona. Hermanos, yo me sorprendo. ¿Por qué? Porque en realidad la señora tiene una alta moral de estándar, súper elevado, que la señora, usted habla con ella y es un pan caído del cielo. Y la pregunta de muchos para mí es, cuando los ven con ese estándar moral tan elevado, o con esa vida moral tan apreciada, ¿no les surgirá de repente a la vida del cristiano? En verdad ahí les estarán enseñando las cosas bien. Como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Ahí se come a gusto, pues hay que ir ahí porque ahí uno se la pasa suave. La realidad es que no importa lo bueno o lo moral que el hombre practique. El fundamento está en los puntos cardinales de la fe cristiana, que es lo que mismo que la gran mayoría de las religiones tienen en su credo, que es lo que vamos a estar viendo después. Después viene aquí, creyentes recién convertidos, nuevos nacidos en el Evangelio. A lo largo de mi vida cristiana he sido testigo cómo personas le entregan su vida a Jesucristo genuinamente, y debido a la falta de discipulado, a la falta de tener por ahí un sistema para que los creyentes sigan teniendo seguimiento, al paso del tiempo me los he encontrado en otros movimientos religiosos. Y la pregunta es, ¿qué les pasó? Bueno, es que tuvieron dudas y otros credos se las terminaron respondiendo. Y hoy en día, con toda la tecnología que hay, con más ganas, ¿verdad, hermanos? Creyentes que necesitan aprender las bases de la fe, que vienen siendo los puntos cardinales. ¿Cuántos puntos cardinales hay, hermanos? Sabemos que hay 4, ¿verdad? A grandes rasgos. Bien. ¿Sabe cuáles son los puntos cardinales de la fe cristiana? Esto no es una palabra nueva. Esta palabra tiene añales. Berta, un punto cardinal de la fe cristiana. La salvación, te la doy por válida. Ese es un punto cardinal. Todo cristiano debe de saber que la vida en Dios se fundamenta en la salvación. 2, ¿quién me da el segundo punto cardinal? Ese entra dentro de la salvación. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Otro punto cardinal. Ese es otro punto cardinal que lleva como resultado, pero no es el principal, ese es un deber. Es que hay 4, hermanos, perdónenme, no se los puedo dar válidos por otros que no pertenecen a los puntos cardinales. Puntos cardinales son 4 y son bien claros.
No, no. Ok, le voy a dar otro. Dios es otro punto cardinal. En el cristianismo tenemos un Dios. Hay un Dios manifestado en 3 personas. Otro punto cardinal. Hermano Juan, usted que tiene tantos años en el Evangelio. Dios, la salvación. Ese es subsecuente. Gracias. La vida futura es otro punto cardinal. ¿Y el otro? De hecho los tienen enfrente, hermanos. El pecado es otro punto cardinal. No se puede tener una comunión con Dios y no puede coexistir en la vida del Hijo de Dios el pecado y la salvación a la misma vez. La práctica, el ejercicio del pecado. Estos puntos cardinales siempre han estado ahí. Los han intentado reformar, los han intentado renovar. El problema radica que con el paso de los años, cuando uno de estos 4 puntos cardinales sale de la fe del cristianismo, es cuando se hacen los destrozos de las religiones o de las denominaciones o de los movimientos cristianos. ¿Sabía usted que estos puntos cardinales básicamente son los que ejercen la comunión con Dios? Y todos los demás, hermanos, son subsecuentes, pero estos son los más fuertes. No puede haber un cristiano ateo. Yo he conocido y he conversado con personas que se hacen llamar cristianos ateos, que si usted lo googlea, sí existe este pensamiento ya, cristianos ateos. De hecho, aquí en Estados Unidos, si mal no recuerdo, hay una persona que es atea y le predica y le enseña y es pastora de una iglesia metodista. Gracias. Entonces es en Canadá. Sí existen, hermanos, estas personas. Logré ver su entrevista y ella dice que en su vida personal ella no crea que Dios existe, pero que en el lugar en donde está las personas les gusta que ella les enseñen en relación al libro que se llama Biblia y ella lo único que hace es que les enseña lo que dice la Biblia. Hermanos, eso no existe, no es real, no es correcto, se salió de los puntos cardinales de la fe. Personas que creen que el pecado murió, se aniquiló, se exterminó y por ende todo lo que el hombre practica solo es la reacción de su carnalidad, pero no lo llaman pecado. Es como cuando usted se sienta y le pegan en la rodilla y el pie se mueve. Lo llaman la reacción de la condición caída, pero no es pecado. Se perdió básicamente el punto cardinal de la fe, que es el pecado. La Biblia no solo instituye que el hombre es pecador desde su nacimiento, sino que el hombre lleva esa vida en consecuencia diariamente y la mejor manera de poder vivir alejados del pecado es con una sana comunión con Dios. Betty. Sí. La Biblia lo determina como la tentación de Jesús y su finalidad era hacerlo pecar, porque si Jesús pecaba por alguna razón, automáticamente volvía a caer el segundo Adán, como lo enseñó el apóstol Pablo. Entonces, ese era su propósito, sin embargo, no lo logró. Bien. Claro. Claro que sí. Bien. Seguimos leyendo. Dice, creyentes que necesitan aprender las bases de la fe sobre los puntos cardinales. Y por último, aquellos que están en equivocación doctrinal y necesitan ser redireccionados a la verdadera vida en Dios. Hay muchas personas que nos rodean, que sinceramente ellos piensan que están bien, creen que están bien, asumen que están bien y lo creen con todo su corazón, hermanos. Y ahí es en donde el cristiano, cuando conoce la historia, las bases, el credo de estos movimientos religiosos, uno les puede decir, mira, se escucha muy bien, inclusive hasta lógicamente tiene fe, pero no tiene fundamento bíblico. De hecho, la fe es una paradoja, hermanos. ¿Sabe qué es la palabra paradoja? Y no me refiero a las matemáticas, muchachos. Una paradoja es algo que es aparentemente contradictorio. Y es algo que se practica mucho en la fe. Así que yo solo estoy hablando de la introducción. ¿Cuáles son las principales fuentes de identidad de una religión? Vamos a verlos brevemente. Las llamadas religiones que existen en nuestro alrededor, sus características principales están basadas en un nombre,
¿cómo se hacen llamar? 2, su autoridad. ¿Qué libro o qué libros utilizan para su creencia? Su definición acerca de Dios. ¿Cómo definen a Dios? El pecado, ¿qué significa para ellos esta palabra? A la misma manera como puede significar algo que es un insulto para Dios, algo que es errarle al blanco, que es la definición de pecado. Muchos de ellos, la definición de ellos es nula y no deja de ser una definición. Siguiente, la salvación. ¿Cómo el hombre puede ser rescatado? Eso es otra de las cosas que son características de una religión. Y por último, la vida futura. ¿Qué sucede después de la muerte? Hay muchos credos que tienen el pensamiento que después de la muerte se van a convertir en ¿qué, hermano Daniel? Dioses. ¿Y luego? ¿Qué va a pasar? Van a tener su propio mundo. ¿Y esa película de Star Wars en dónde sale? Es un credo religioso que de hecho están los que vamos a estar viendo alrededor de las semanas. Otro de ellos dicen que cuando tú mueres a manera de misión por una sana causa, ellos así le llaman la famosa Guerra Santa, van a tener ¿cuántas mujeres en el paraíso? Ya sé, es lo mismo que yo digo. ¿Cuántas, Víctor? Ahí nomás para que se dé cuenta. Otras religiones creen que cuando el hombre muere, automáticamente el hombre ¿qué? Desaparece, se extermina. Otros en la reencarnación, aun cuando esa no es muy popular en esta parte del mundo, hermana Carrera, sí existe. Un ciclo, un nivel. Y todo eso está, de hecho aquí hay movimientos religiosos con esos pensamientos, hermanos. ¿Usted qué dice, pastor? Pues ¿usted dónde se mete? No, pues es que esto es el día a día. La religión es a estudiar. Estas son las que yo estoy en la introducción, vuelvo a repetir. Vamos a estar viendo los testigos de Jehová, su historia, su movimiento misionero, su credo, sus puntos cardinales, pero a la misma vez también vamos a estar viendo por qué razón nosotros no compartimos ese punto de vista. Algo que todavía esta mañana tuve que hacer una modificación de unos datos porque detecté que en 10 años, hermanos, en realidad este movimiento aquí en Estados Unidos sí ha perdido adeptos en Estados Unidos. Y en sus años tenían una cifra, y estoy hablando de los sitios oficiales, y este año presentaron otra cifra. Así que vamos a estar viendo los testigos de Jehová. ¿Por qué se hacen llamar testigos de Jehová? Es una muy buena palabra. Cuando a usted le preguntan por qué usted se hace llamar cristiano, ¿usted qué responde, hermano? Ah, pues es que ahí dice que somos brothers. ¿Por qué se hace llamar cristiano? ¿Nomás así porque creemos en el Hijo de Dios? Somos servidores de Jesucristo, esa es otra muy buena definición, pero también porque nomás somos cristianos, porque si de eso se trata, hermano, pues tenemos un montón de personas que creen en Cristo. En el Evangelio de Cristo. Él es nuestro Salvador. Entonces, una muy buena definición para cuando la gente a nosotros nos pregunta, ¿por qué eres cristiano? ¿Cuál sería? Porque es nuestro Salvador, por acá nos responden. Así de simple, esa es nuestra respuesta. A ver, Berta. Así, tal cual. Y así tal cual es la respuesta. No hay que ahondar más, ni tirar tanto rollo. Ya al menos de que tengamos más tiempo, ¿verdad? Gracias. Que tenemos un montón de personas dentro de nuestras iglesias que se dedican a servir a Dios, pero en realidad no tienen una comunión con Dios. ¿Sí? Y dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias. Los adventistas, mejores conocidos como los sabatistas. Los mormones. Qué bonitas iglesias tienen los mormones, ¿verdad? Sea lo que sea. Lo digo en serio, es la verdad. Tienen una estructura muy única. Los católicos, el catolicismo, la ciencia cristiana,
que de hecho, ¿sabía usted que la ciencia cristiana es un movimiento religioso muy popular entre los intelectuales y los artistas? De hecho, Tom Cruise aporta cantidades exuberantes, hermanos, al movimiento de la cienciología cristiana. Wow. John Travolta es otro de ellos, gracias. Siguiente, la teología de la liberación. Es algo que está teniendo muchas ramificaciones en la actualidad dentro de las iglesias. No se identifican como liberales, pero toda su esencia está a nuestro alrededor, hermanos, que ya nos llaman a nosotros anticuados, arcaicos, exagerados, legalistas, etcétera, etcétera, que surgió por ahí en el siglo XV. Bien, la nueva era, a pesar de que este movimiento en su tiempo fue muy popular, aún lo sigue siendo, porque se ha ramificado en otros pensamientos, incluyendo dentro del cristianismo. Y por último, la iglesia episcopal, hermanos. Es uno de los movimientos religiosos también muy populares en los Estados Unidos, pero en otros países tiene más esencia. Esta semana vamos a entrar a lo que viene siendo los testigos de Jehová. ¿Quiénes son y en qué creen? Dicen por ahí. Esta es una edición de los libros que ellos manejan. ¿Cómo se llama el libro de ellos? ¿El mensual? Gracias, la Atalaya. El Despertar era aparte, ¿verdad? Ellos manejaban 2 libros. De hecho, yo estaba suscrito. Sí, yo sí recibía mensualmente mi revista. Ellos sabían perfectamente que yo lo usaba para estudio. No crea que me estaba volviendo para allá. No. La gente a veces se pregunta, ay, diablo, pues dispénseme, hermano. Yo soy un estudiante y suelo leer. Entonces, esto es parte de lo que yo aprendo en relación al movimiento de ellos, que de ellos, sinceramente, es un movimiento. De hecho, ya no recibo la revista, lo tengo que aclarar. No sé qué pasó, me la dejaron de recibir. No sé si ya se dieron cuenta que era pastor o qué, me la dejaron de enviar. El caso es que ya no la recibo, pero sí las solía leer. Ya no van a su casa, hermano. Pues ya ve, no se crea. Bien, miren, hermanos, prácticamente me quedan 8 minutos, 7. Entonces yo no quisiera iniciar porque le perderíamos el hilo, pero lo que sí quiero hacer es lo que he estado haciendo las semanas anteriores. Y voy a preguntarles, gracias hermana Laura, ¿sí se acuerda hermana Laura? ¿Sí se acuerda, verdad? Vamos a preguntarles aquí a algunos valientes. Ana, ¿qué leíste esta semana, Ana? No mientas. Hermanos, la mentira y el cinismo van muy de la mano, ¿eh? A ver, necesito a alguien que me levante el ánimo. Víctor, ¿qué leyó esta semana, Víctor? Bueno, es válido el escuchar, espérese, pero ¿de Biblia ok, válido, es válido el audiolibro. Bien, sí se lo hago válido. ¿De qué? ¿Cuál carta? ¿La primera y la segunda o la primera nomás? ¿Cuántos capítulos? Bien. Bueno, corrido. Ok. Bien. Ok. ¿Alguna palabra interesante? ¿Diferente? Gracias. No, bien. A ver, vamos a preguntarle aquí a hermana Mari. ¿Qué leyó esta semana, hermana Mari? No anda bien apocalíptica usted. Bien apocalíptica. Bien. ¿Qué leyó, hermana, en relación a Apocalipsis? Ok, capítulo 2 y 3. ¿Cuál era el ambiente de las iglesias que estaban rodeadas por Roma? De hecho, su esencia es muy similar. Muy similar. Algunos la llaman los 7 tiempos de la iglesia y otros la llaman las ideas de la iglesia de la actualidad. Hermano Juan, ¿qué leyó esta semana, hermano Juan? Ok, muy bien. Corintios, capítulo 12. ¿Alguna otra carta que también el apóstol Pablo haya hablado acerca de los dones?
En Efesios son los ministerios. No, Gálatas no, pensé que lo corte. Colosenses dicen por acá. ¿Será Colosenses? Romanos también habla acerca de los dones. Romanos y Corintios son las cartas en donde se enseña en relación a los dones. Efesios en relación a los ministerios. Que básicamente todo es servir a Dios, pero tienen diferente clasificación para la vida del cristiano. Unos son dentro de la iglesia con específicamente áreas y otros son con otras áreas públicas, como se le llamaría por ahí. Bien. Nubia, ¿cómo está, Nubia? Dios me la bendiga. Para el mundo mundial de YouTube. ¿Qué leyó esta semana, Nubia? ¿O qué escuchó? No, Nubia, no se preocupe, Nubia, la invitamos a que agarre algunos libros de la Biblia y los empiece a leer. ¿Cómo se apellida? No es broma, es broma. Y la invitamos a que si no traen la lectura, hermanos, pues van a tener que traer las donas. Hermano José, con usted me despido y otro más. Se enfermó la suegra de Pedro. ¿Se acuerda qué enfermedad tenía? Sí, fue una sanidad instantánea. También. Bien, Jesucristo también liberaba a los endemoniados. Correcto. Hernán, Dios te bendiga, hijo. ¿Cómo estás? Contigo me despido, Hernán. Esta bendita juventud. ¿Qué leíste esta semana, Hernán? Hernán, no se les olvide que baja nuestro rating, hermanos. Si ustedes no leen la Biblia, recibimos emojis con caras tristes. Hermanos, necesitamos leer más la Biblia, la palabra de Dios. Debe ser un alimento. En su momento, Dios le traerá a la memoria a través del Espíritu Santo lo que debemos de recordar, lo que debemos de afianzar, lo que debemos de transmitir, lo que debemos de creer. Hermano Daniel. Astutos. Que de hecho ese texto, debido al castellano, se ha convertido en una controversia, porque la palabra astucia es una connotación sobre el pecado, de astuto. La Biblia dice en Génesis que Satanás era astuta, la serpiente era astuta, y muchos han considerado que la astucia es parte de la fe cristiana. Sin embargo, la interpretación correcta no es en relación a la palabra astucia de castellano, sino va más abocada a la sabiduría, de cómo dirigirse. No más que, pues hermanos, Casiodoro di Reina sí nos metió en algunas situaciones que si él las hubiera visto a futuro, me atrevo a creer que hubiera considerado ciertas palabras para otra interpretación. Sin embargo, para eso tenemos el estudio de la palabra de Dios, el original, el hebreo, el griego, con la finalidad de que nosotros podamos entender mejor las escrituras. Bien, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. La semana que entra vamos a entrar con este movimiento religioso, este grupo, que sinceramente, hermanos, es un grupo muy interesante, porque hay muchos testigos de Jehová generalmente tocando las puertas de nuestra casa. Inclusive es un movimiento muy importante, que sí está tomando fuerza a pesar de que han mostrado declive en 10 años, siguen teniendo presencia, hermanos. Que de hecho hay un dato inclusive exacto, que cada estadounidense, o cada persona que está considerada en el censo de los Estados Unidos, hay cerca de 250 habitantes, hay un testigo de Jehová. Así como lo escuché, entonces, wow, esos son datos bien importantes, hermanos, que son buenos tenerlos a consideración. Bien, vamos a darle gracias a Dios. Y le voy a pedir por aquí a nuestra hermana Ana. Ana, despídenos en oración, por favor.